Dios nos bendiga enormemente en esta tarde en la meditación de la Santa Palabra de nuestro Dios. Hoy, hermanos, vamos a tener una pequeña clase, pero antes de iniciarla, Mario, ven. ¿Le vas a dar una que te ayude? Mitad y mitad. Uno por un lado y el otro por acá, Mario. Por acá, Mario. Bueno. El papelito que les están entregando lleva lleva un pequeño título en la parte superior. ¿Hay clase de niños? No sé si, ¿sí? Disculpen. ¿Clase de niños? ¿Quién es la encargada? ¿Quién? Ok, Maritza, ok. Ahí por favor releguen a los muchachos en la entrega para que vayan a su clase ¿Se lo pueden dar al hermano? ¿Sí? Para que vayan a su clase, muchachos. ¿Sí? Okay. Mayito, ¿se lo entregas al hermano Ezequiel? ¿Al hermano? ¿Entrégaselo? Para que vayan a su clase. Sí. Gracias. ¿Quién falta de hojas? ¿Quién falta de hojitas? Acá la hermana Elena le falta hoja. Hermana Romualda, ¿trae hojita? ¿Sí? ¿Sí trae? Ok. 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 Gracias, hermano. Ok, el cuadro, la hoja que le acaban de entregar, como dice el título en su parte superior, dice cuadro apologético, ¿verdad? Esto tiene que ver precisamente con la palabra apologética, tiene que ver con la palabra defensa, la defensa que debemos de hacer cada cristiano del Evangelio, de la sana doctrina. Es bien importante entender estos temas, hermanos, ¿por qué? Esta iniciativa personal, por así decirlo, nació por el deseo de tener presente todos aquellos versículos que de alguna u otra forma me van a ayudar a contrarrestar cuando se me presente algún miembro de alguna denominación o de otra religión, ¿verdad? Y sinceramente esto me ha ayudado mucho, sobre todo este es el tercer cuadro que les entrego. El segundo cuadro que les entregué de los testigos de Jehová a mí me ha servido mucho porque con los que me he dado hasta con así fuerte han sido con testigos, porque siempre andan en las calles, entonces les va a ayudar mucho esos cuadros, ¿verdad? Así que por favor, este cuadrito pueden ir a una copiadora y les pueden decir, ¿sabes qué? Minimízamelo, o si quieren el archivo para modificarlo, yo lo tengo, se los comparto si gustan. Este es el tercer cuadro apologético que les voy a entregar. El cuarto, el que viene en camino, va a ser el de los católicos, pero en este caso vamos a ver el tema de la doctrina de los bautistas. Este cuadro tiene que ver precisamente con el tema de los bautistas. Entonces, algunas formas de lo que ellos piensan, algunas falsas doctrinas que ellos han estado implementando precisamente dentro de su corriente de pensamiento. Antes de empezar, me gustaría que iniciáramos con la segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. El primer hermano que lo tenga, que le dé lectura, por favor. Segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados... 1.9, perdón, disculpe, creo que me equivoqué. Segunda de Juan, 1.9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Esta es la gran diferencia con un miembro de la Iglesia de Cristo y con cantidad de denominaciones. ¿Por qué decir esto? Porque la mayoría, si no son todas, creen que no importa la iglesia donde estés, con que estés hablando de Dios, con que creas en Jesucristo, y con eso es suficiente, no importa dónde te reúnes.
Con que seas bueno, con que vayas a la iglesia, no importa el nombre o el título. Y muchos manejan esta teoría falsa. Pero la verdad de lo que nos está diciendo este texto bíblico es que precisamente si nosotros no respetamos la doctrina de Cristo, pues el texto claramente lo dice, estos no tienen a Dios. Porque no solamente basta, hermanos, ser bueno, no solamente basta ser religioso, no solamente basta el tener una buena moral, también es muy importante que el cristiano se fije en la doctrina. ¿Para qué? Para hacerle caso precisamente a la enseñanza de Jesucristo. Un claro ejemplo de desviación y de apostasía, porque ustedes saben que la palabra apostasía tiene que ver con una desviación. Habla de alguien que se está deslizando hacia otras ideas o otras enseñanzas. El domingo que les prediqué acerca de la oración, me llama poderosamente la atención como dice Juan 14, hermanos. Vamos a ubicarnos allí en Juan 14. Note muy bien cómo dice. Nosotros conocemos de memoria y debemos de entender básicamente lo que dice Juan 14:15, y se lo deben de saber todos de memoria sin ver sus Biblias. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice. Yo les dije que abrieran esa parte de la Biblia por lo siguiente. Primero, entender esto. Jesucristo le está diciendo a sus discípulos, si ustedes dicen que me aman, ustedes van a proteger, ustedes van a cuidar, ustedes van a hacer todo lo posible para cumplir mis mandamientos. Pero fíjese que ese titulito que tiene, que dice la promesa del Espíritu Santo, es un título no inspirado. Pero es decir, que parte del contexto de Juan 14:15 tiene que ver precisamente con el versículo 13. Vamos a dar lectura al versículo 13, por favor, de ese capítulo 14. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ok, muchas gracias, hermano. Se dan cuenta que el versículo 14 viene en el contexto, viene relacionado con los versículos 13 y 14 que tiene que ver con la oración. Es decir, si Jesucristo nos está diciendo que cuando hagamos una oración, la hagamos al Padre en el nombre de Jesucristo, ¿por qué tratar de hacer una oración en el nombre de, o mejor dicho, pidiéndole a Jesucristo o pidiendo al Espíritu Santo? Si la enseñanza de estos versículos es clarísima, hermanos. Porque a partir de este momento, a partir de esta idea, ya empiezan a meter innovaciones en sus religiones, en sus corrientes, en sus denominaciones. Ya le empiezan a cambiar el nombre a su iglesia, ya empiezan a meter instrumentos, ya empiezan a creer cosas que la palabra de Dios no dice. Este claro ejemplo es doctrina acerca de la oración. Entonces el maestro fue claro precisamente sobre la dirección de nuestra oración y sobre todo en el nombre de quién la vamos a pedir. ¿Por qué tratar de desvirtuar esto? Bueno, hay algo bien importante que nosotros debemos saber acerca de los bautistas, entendiendo estas tres cosas que se han estado estipulando en esos cuadros. Les voy a pedir que vea el cuadrito que se les regaló. Dice el número 3 Romanos, doctrina bautista, porque es el tercer tema. Hay 3 secciones, 3 cuadros, doctrina falsa, hay una lista larga y luego fundamento que ellos usan. Unos que son usan textos bíblicos para fundamentar esa doctrina, o si no, ellos utilizan algo que se llama el manual bautista. Ellos utilizan mucho eso para fundamentar muchas de sus ideas, ¿verdad? Y el fundamento bíblico que usted puede usar para poder contrarrestar esa falsa enseñanza, ¿verdad? Le repito, este cuadro yo lo hice para un servidor, porque yo lo necesito, porque al momento de estar enseñando, que de repente te topas a algún miembro de estas corrientes, pues a veces por la emoción o por estar así, pues se te va el versículo bíblico, ¿no? Esto puede usarlo usted para esos momentos. La recomendación es, minimícelo, péguelo en su Biblia. Aquí yo lo tengo, mire, aquí yo lo tengo, quiero mostrarle cómo lo tengo aquí en mi Biblia. Yo lo pegué aquí. Esta es la Biblia que uso cuando ando en la calle. Entonces aquí lo tengo pegado y cualquier situación, pues aquí ya lo checo en el cuadro, ¿va? Algunas cosas usted le puede modificar, agregarle, pues ya queda a su disposición, ¿verdad? Entonces,
Bien importante que hagan esto y que lo consideren, hermanos. El consejo que se les está dando esta tarde, considéralo. Porque un hermano ya me pidió esto, cuando ya se las había dado, ¿sí? Me lo pidió y cuando ya, eso quiere decir que agarran la hoja y se desaparecen. Esta hoja que yo le estoy dando es para que se los hago de manera sincera, de manera honesta, para que usted lo considere y lo tenga en su Biblia, ¿sí? Para que cuando se le presente la situación, usted sepa qué decir, ¿verdad? Doctrina falsa. Bueno, la primera doctrina que ellos utilizan particularmente es la imposibilidad de apostatar. ¿Cuál es la frase que utilizan comúnmente los bautistas y cantidad de denominaciones? La triple S, ¿no? Salvos, siempre salvos, ¿verdad? Una vez que aceptas a Jesucristo en tu corazón, suficiente para que seas salvo para toda tu vida. Qué maravilla. Inclusive algunos dicen que no es necesario que te congregues a una iglesia porque ya eres salvo. Y si fuera así, pues qué necesidad tuviéramos de estar aquí, ¿verdad? ¿Qué necesidad tendríamos cada primer día de la semana de levantarnos temprano y venir a congregarnos, ¿verdad? Entonces hay alguna hermana que inclusive le dice que porque viene cada domingo le llaman fanatista, porque viene cada primer día de la semana, ¿verdad? Ellos utilizan Hechos 16:31, vamos a dar lectura a ese texto, por favor. Entre otros versículos bíblicos, ¿verdad? Y precisamente utilizan este texto bíblico y otros muchos para decir, y sobre todo dentro del manual bautista también vienen algunos elementos que ratificando esta idea calvinista de salvos siempre salvos. Pero la verdad es que hay muchos textos bíblicos que le pueden dar contra precisamente a, no es contradecir la palabra de Dios, simplemente que solamente están viendo una parte de lo que la palabra de Dios dice, porque hay que armar las piezas, ¿verdad? Con un texto bíblico para fundamentar una idea, olvidando lo que dice lo demás, ¿verdad? Vamos a leer Gálatas, este es el fundamento que usan, pero hay fundamento bíblico para darle contra precisamente. Hay mucho que explicar al respecto, pero me gustaría que leyéramos Gálatas 5:4, por favor. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿De qué? Otra vez, léalo por favor. Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. De la gracia. Imagínate de la gracia, brother. Bueno, fuera de la gracia os desligasteis. Amén, van a decir muchos hermanos, ¿no? La verdad de todo esto, hermanos, es que se estaba dirigiendo precisamente a la iglesia en Galacia. Y precisamente había muchos que trataban de ¿qué? De seguir prácticas antiguas que tenían que ver con el judaísmo. Claramente se estaba dirigiendo a hermanos en Cristo, en el cual el apóstol Pablo les estaba diciendo claramente que podían caer de la gracia. El apóstol Pablo corría precisamente para no perder ese premio que tenía, ¿verdad? Que es el cielo. Entonces, hay muchos textos, hermanos, que cuando tengan tiempo, analícenlos en su casa, léanlos, analícenlos para que ustedes sepan manejar la hoja. Inciso B, otra doctrina falsa que ellos manejan. Puede ser que se puede ser salvo sin ser cristiano. Es decir, la perspectiva que nosotros tenemos del cristianismo es muy diferente a la que tienen ellos. ¿En qué sentido? Nosotros sabemos que se empieza a ser cristiano, que se empieza a ser hijo de Dios. ¿Desde cuándo? Desde que nos bautizamos, ¿verdad? Desde ese momento. Bueno, hubo un señor que, esto me lo contó un hermano en la escuela de predicación, que cuando él andaba evangelizando, se topó a un denominacional también tocando puertas, y en la plática le estaba diciendo no me acuerdo si era pentecostés o bautista, que le dice, ¿tú cuántos salvos llevas hoy? Y le pregunta el pentecostés al hermano, porque yo llevo 30 en un día, dice. Yo llevo 30 salvos en un día solamente. Imagínese, si a veces con 1000 predicaciones no bastan para bautizar a uno.
Ahora imagínense 30 bautizados en un día. Bueno, lo que pasa es que estaban utilizando solamente que aceptaran a Jesucristo en su corazón tocando puertas y a raíz o con una oración, con la oración del pecador, y ya con eso ya puede ser salvo. Imagínense qué tan fácil, que fuera tan fácil así como ellos lo proponen, pero no hay base bíblica para fundamentar todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que dicen ellos? Aquí dice fundamento que usan: solo creer y será salvo, no necesita bautizarse. Número 3, solo con creer y sin bautizarse se es miembro de la iglesia del Nuevo Testamento, es lo que creen. Tercero, se es bautista cuando la membresía vota. Es una idea que ellos tienen. Para ellos la cuestión de ser salvo no tiene que ver con el plan de salvación que en el Nuevo Testamento se maneja, con el hecho de, como lo dice, fundamento para dar contra, plan de salvación, oír, creer, arrepentirse, confesar, bautizarse. ¿Por qué? Porque el concepto que ellos, los bautistas, tienen acerca del bautismo es totalmente diferente al que maneja la Biblia. El bautismo para ellos es precisamente para venir a pertenecer al grupo. ¿Por qué? Porque tú antes ya fuiste salvo porque aceptaste a Jesucristo, sin mediar bautismo. Entonces, aquí totalmente, hermanos, se está desvirtuando la doctrina. Y precisamente, hermanos, nosotros reconocemos que hay muchos bautistas que son devotos, que son sinceros y que son muy buenos, pero siempre hay que enseñarles en el amor del Señor de que es una doctrina totalmente equivocada. Y esto nos ayuda a darles luz precisamente, para que puedan conocer lo que la palabra de Dios quiere decir. Les comentaba y siempre les digo que hay una señora que siempre está hablando de Dios, e inclusive en uno de los estudios que tengo, e inclusive dice que sale a evangelizar y que sale esto, que para Cristo, que no sé qué. Cuando le pregunté cuál era el primer libro de la Biblia, no me supo decir cuál era el primer libro de la Biblia. Y le dije, bueno, le voy a dar una segunda oportunidad. Dígame cuál es el último. Tampoco supo cuál era el último libro de la Biblia. Así les digo, andan evangelizando, andan enseñando y no saben absolutamente nada de Biblia. Es algo bien interesante. Es más, ni siquiera sabe distinguir si Mateo pertenece al Antiguo y el Nuevo Testamento. Se los digo porque se lo pregunté. Entonces, es muy importante y es algo que la gran diferencia que hay en uno de la Iglesia de Cristo con uno de una denominación, de que nosotros sí conocemos de Biblia. Entonces, otra cosa que estoy yendo un poco rápido, hermanos, ¿por qué? Porque solamente quiero darles esta lista de lo que les estoy entregando. Otra cosa, la Iglesia Bautista no aparece en la Biblia, la palabra bautista no aparece, el inciso C, la Iglesia Bautista no aparece en la Biblia, no se menciona, y precisamente no se menciona tampoco la terminología de bautista para referirse a un miembro. Efectivamente aparece que Juan se le conocía como el Bautista, ¿no? Pero era para referirse precisamente a la terminología Juan el que bautiza. ¿Para qué? Para diferenciarlo del otro Juan. Y ese es el fundamento que podrían utilizar. E inclusive yo estaba escuchando la siguiente abominación, fíjense. Estaba escuchando de un bautista que decía, a Jesucristo lo bautizó Juan el Bautista, entonces Jesucristo era bautista. Imagínense la barbaridad que estaban diciendo. Entonces, buscando ideas, buscando historias, buscando innovaciones que realmente no tienen nada que ver con lo que verdaderamente se quiere enseñar. Ahí están los textos bíblicos, hermanos, muchos de ellos ustedes ya lo conocen. Algo que llama mucho la atención y que al momento de tratar el tema con el bautista puede ver el inciso D. Fíjese, la falsa doctrina de se vota para que una persona sea bautizada. En la Iglesia Bautista se vota para que una persona sea miembro, o sea bautizada en la Iglesia Bautista. Aquí tengo precisamente, no me he dado el tiempo de escudriñar mucho el manual bautista, pero trataba de buscar todo esto en el manual, pero ya no tuve tiempo, hermanos. Nomás quiero mostrarles cómo en este manual los bautistas lo utilizan mucho para fundamentar mucho de sus ideas. Déjenme nomás buscar la página 22. Voy a poner la 12 para que vean. Mire, déjenme agregarlo.
Fíjese, los miembros de la iglesia de Cristo, de la iglesia. Clases de candidatos y modo de admitirlos. Hay 3. Número 1, mediante el bautismo. Escuchada por la iglesia la experiencia religiosa del candidato y satisfecha aquella de ésta y su comportamiento cristiano, emite sus votos a favor de admitirlo a su comunión, así que se bautice. Es decir, el gobierno que tiene la iglesia bautista, o la congregación por así decirlo, ellos van a votar si se va a aceptar o no a ese candidato para que sea bautizado y pueda venir a formar parte de la iglesia bautista. Pero se tiene que votar y tiene que decir la congregación. Es decir, ellos lo están añadiendo a la iglesia. Cuando la palabra de Dios dice otra cosa, vamos a leer ahí, hermanos, en Hechos 2:38. Seguramente es un texto que usted ya conoce. Hechos 2:38 y versículo 47 de ese mismo capítulo, por favor. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo. ¿No? 2:38. Hechos 2:38. Sí, está bien, léelo. Adelante. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ok, ahora lee el 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Ok, ¿por qué le pedí a Carlos que leyera estos dos? Primero, el 2:38 recalca el propósito del bautismo. ¿Sí? ¿Y cuál es el propósito del bautismo? ¿Para qué? Para el perdón de pecados y ¿qué más? Para recibir el don del Espíritu Santo. ¿Y qué dice el 47? Y el Señor añadía a los que habían de ser salvos. ¿Sí? Entonces es muy importante entender todo esto, porque el que añade a la iglesia es Jesucristo, no los miembros de una denominación. Ni siquiera menciona el tema del voto, ni siquiera un censo se va a hacer porque una de las cosas para poder bautizarte en la iglesia bautista es que ya seas salvo. Pero la Biblia nos enseña que para que puedas ser salvo, tú primero tienes que bautizarte. Entonces ellos están volteando las cosas, hermanos, porque ellos creen que precisamente tú ya eres salvo al momento de creer. Cree y serás salvo, olvidando lo que dice las demás escrituras. Entonces hay algo bien interesante dentro de todo esto y precisamente tiene que ver con el inciso número E. Ellos tienen una teoría bien extraña que se llama la iglesia visible y la iglesia invisible. Es la teoría de la segunda iglesia. No sé si alguien ha escuchado acerca de eso. Esa teoría de la segunda iglesia es que ellos dicen que cuando uno cree en Jesucristo, ya es salvo y viene a pertenecer a la iglesia invisible de Dios. Y ahí entran todas las denominaciones, hermanos. Todas. Metodistas, católicos, no sé si digan católicos, pero ahí entran todos los que creen en Jesucristo. Pero ya está en la decisión de cada uno si pertenecer a la iglesia visible. Y dicen que la iglesia visible verdadera es la iglesia bautista. Por eso hablan precisamente de esta teoría de la segunda iglesia. Simple y llanamente, hermanos, esto no tiene fundamento bíblico por ningún lado. Otra cosa que ellos comentan, hermanos, es precisamente promueven la división. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido promueven el inciso F? ¿En qué sentido ellos promueven la división? Bueno, en el sentido de que dicen que en todas las iglesias hay salvos. Que en todas las iglesias hay salvos. No importa que seas de la iglesia de Cristo, no importa que seas metodista, no importa que seas pentecostés, en todas las iglesias hay salvos.
Pero la verdad de todo esto es que segundo de Juan 1:9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Por más bueno que sea el bautista, si no respeta la doctrina de Cristo, difícilmente él y otras denominaciones no tendrán a Dios. ¿Cómo puede caer uno en la confusión, hermanos? Por eso es bien importante que nosotros entendamos estas cuestiones, pero lo más importante dentro de la defensa del Evangelio, hermanos, no es tanto conocer las otras doctrinas. Es más que tú conozcas la doctrina de Cristo y que la sepas manejar muy bien y que sepas muy bien en qué partes de la Biblia viene, porque cuando llega un testigo de Jehová, muchos de ellos saben de mucha Biblia. ¿Y cuántos de nosotros nos quedamos que de repente nos quedamos tartamudeando porque no nos acordamos del texto bíblico? Y como cristianos pues nos vamos a ver muy mal, hermanos. Por eso es el propósito de estos cuadros apologéticos, ¿verdad? Otra cosa que ellos promueven mucho es la observancia en el inciso G, observan los 10 mandamientos y sobre todo el tema que tiene que ver con los diezmos, ¿verdad? Entonces ahí tienen un listado de cómo fundamentar cada cosita. ¿Por qué ya no debemos de observar los 10 mandamientos? Estos son algunos fundamentos para darle contra, porque fue hecho para el pueblo, para el pueblo judío, ¿verdad? Ahí tienen algunos textos bíblicos en Deuteronomio y Malaquías. ¿Por qué ya no observamos los 10 mandamientos? Bueno, porque en Jesucristo ya tuvieron cumplimiento precisamente, ¿verdad? Ya fue abolido, ya fue clavado en la cruz, ¿verdad? Son algunos textos que podríamos citar precisamente, podrían considerarse también otros textos bíblicos, ¿verdad? Pero ahí puedan ustedes ir sumándole más textos que ustedes conozcan. Otra cosa, bueno, el domingo, esto sí no recuerdo de dónde lo saqué. El domingo es el reposo o el sábado cristiano, así lo consideran. El inciso E, toman la cena del Señor cuando quieren, es decir, no le están dando el verdadero sentido o el significado a la cena del Señor. Inciso J, usan instrumentos musicales y pues el fundamento bíblico que utilizan pues es el Salmo 149, ¿verdad? Hacen de una poesía un mandamiento. Y nosotros conocemos varios textos bíblicos, ahí viene una lista. El cristiano no está bajo la ley de Moisés, el cristiano está bajo la ley de Cristo. La ley de Cristo autoriza solamente cantar, ¿verdad? Entonces ahí vienen algunos textos bíblicos que les pueden ayudar. Y no solamente usan instrumentos musicales, en el inciso K también puse el tema que utilizan mucho, que usan coros, usan solistas precisamente a la hora de la adoración, ¿verdad? Algo que no en la iglesia de Cristo pues no hacemos. ¿Por qué? Porque el centro, el personaje principal al cual debemos de adorar y servir pues es a nuestro Dios, ¿verdad? Es a nuestro Señor Jesucristo. Él es el tema principal, Él es el punto central de nuestra adoración. Y ellos precisamente cuando utilizan coros, cuando utilizan solistas, pues se está elevando al ser humano en una categoría que realmente solamente puede tener Dios en el momento que estamos adorando. Bueno, inciso la L, por favor, usan medios no escriturales para dar ofrenda y diezmos, ¿verdad? Es otro tema que precisamente tiene que ver con el Antiguo Testamento. Y luego el inciso M, salvos por oración, la famosa oración del pecador, ¿verdad? Entonces, vamos a leer Romanos 10:13, por favor. Este es el fundamento que ellos utilizan. Romanos 10:13, por favor. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Eso es uno de los textos que utilizan para poder decir que con una oración se puede ser salvo. Vamos a leer Hechos 16:31. Hechos 16:31, por favor. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gracias. Ese texto es interesante, déjeme buscarlo. No pierda esa cita, hermano Luis.
no pierda esa cita. Puedes leer los versículos 32 y 33, por favor. Dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Se dan cuenta cómo? Mire hermano, este es un claro ejemplo de cómo se puede sacar un pasaje de su contexto. Dice el versículo 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, y también toda tu casa. Y ahí se queda. Pero el versículo 33 nos dice que ¿qué pasó? Que fue bautizado. O sea, no solamente creyó, ya nos cuentan los versículos 32 y 33 qué sucedió en esa ocasión. Creyó y fue bautizado. ¿Para qué? Para que de esta manera fuera salvo. Pero ellos utilizan estos textos bíblicos y los sacan sin leer lo que dice a continuación. Entonces, ese es un claro ejemplo de cómo un texto sacado de contexto se puede convertir en pretexto, ¿verdad? Para ser cristianos, hermano, y para entender todas estas cuestiones, usted tiene que ser inteligente también, tiene que leer, tiene que entender y tiene que leer a conciencia, hermano, no solamente leer por leer. ¿Para qué? Para poder dar una buena defensa del Evangelio, ¿verdad? Otro elemento que ellos utilizan es que hacen en el inciso N, hacen una confesión equivocada. Inciso O, no administran el bautismo bíblico como lo comentamos anteriormente. Ellos utilizan, la iglesia bautista utiliza el bautismo, ¿para qué? Para añadirlo a su iglesia, para que pueda tener la membresía en ese lugar. No lo utilizan o no lo usan para el perdón de pecados. No lo usan para recibir el don del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta cómo el que está interesado, el candidato, tiene que contar su experiencia de cómo fue salvo? Tiene que dar su testimonio, perdón. Entonces son cosas que la Biblia realmente no maneja. Pero el manual del bautista sí lo maneja, sí lo menciona. Es decir, estás quitando o estás tratando de poner otro evangelio que realmente Cristo no estipuló. Entonces, hermanos, esto es bien importante también entenderlo, que no administran el bautismo conforme al bautismo bíblico. Ahí tienen textos bíblicos que todos nosotros conocemos, Marcos 16:16 y Romanos 6 del 3 al 10, Colosenses 2:12. Bueno, vamos a pasar al inciso R. Al inciso R. Fíjese cómo la organización que ellos tienen, es precisamente, ellos lo ponen de la siguiente manera. Ahí ponen a Dios, ponen a la iglesia, luego al pastor, al diácono y luego los pastorales, que me imagino que se va a referir a los ministerios que tienen dentro de la misma iglesia bautista, ¿no? Pero la iglesia menciona precisamente otra organización. El fundamento bíblico para decir que es otra la organización es precisamente en Efesios 1:22 al 23, no lo vamos a mencionar. Se encuentra en primer lugar Cristo, luego los miembros del cuerpo de Cristo. Estos son llamados cristianos, hermanos, discípulos o santos. Luego deberíamos de considerar a los ancianos, los diáconos, los evangelistas y los maestros, ¿verdad? Mencionando ahí hay un pequeño anotación que dice: los ancianos, los pastores, los presbíteros u obispos son lo mismo y siempre son en grupo de 2 o más, ¿verdad? Ellos han tratado de poner otro tipo de organización y clasificación que no menciona la Biblia. Otro terminología que ellos usan es la terminología de reverendo, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con parte de los predicadores. Esa palabra de reverendo lo toman del Salmo 111:9, ¿verdad? Ahorita no lo vamos a analizar esa cuestión porque me interesa la siguiente. Dice el inciso T, usan el manual de la Iglesia Bautista como base, es decir, se han brincado
el Nuevo Testamento lo utilizan como cosa secundaria y manejan, cuando tuve la oportunidad de hablar con este bautista, me di cuenta que maneja muy bien el manual del bautista y pone en segunda categoría el Evangelio, la doctrina de Cristo. Y eso es algo bien interesante, que cuando tengan la oportunidad de hablar con un bautista, ustedes lo van a notar, que manejan muy bien el manual del bautista. Pero cuando le hablas de Biblia, del Nuevo Testamento, solamente algunos textos y sacados de contexto, ¿sí? Otro elemento, cuando se les pregunta en el inciso E, dice, ¿cuál es la doctrina bautista? El manual del bautista dice, lo que la iglesia cree de la Biblia, lo que la iglesia cree de la Biblia que sea enseñado. Eso lo puede ver usted en el manual del bautista, en la página 41, ¿verdad? Es una de las formas de cómo le puedo decir que el manual dice que lo que la iglesia va a creer de la Biblia es lo que precisamente se va a estipular que puede ser enseñado, o puede ser explicado, por así decirlo, ¿no? Entonces, aquí me hice algunas dos preguntas. Dice, ¿debo creer en la Biblia para ser salvo? ¿Debo creer en la doctrina bautista para ser salvo? ¿En qué debemos de creer? ¿En la Biblia o en el manual del bautista? En la Biblia, definitivamente. Entonces, son algunas cosas que debemos de considerar. Entonces, ahí vienen dos incisos más, ya para cerrarlo. Dice el inciso V, salvación de pecadores solo por gracia, ¿verdad? Esto también ellos lo fundamentan dentro de su manual bautista. Y luego en el inciso, en la W, dice, la iglesia no salva y que solo Cristo salva y que se puede pertenecer a cualquier iglesia, como también no se necesita pertenecer a cualquier iglesia. ¿Para qué? Para ser salvos. Es decir, como tú ya aceptaste a Jesucristo en tu corazón, tú ya perteneces a la iglesia invisible. No es necesario que estés en una iglesia visible, es la teoría de la segunda iglesia. Y pues algunos pensarán, pues qué bueno que fuera así, ¿no? Me evitaría que en el frío saliera a reunirme y pues ¿para qué andar peleándome con los hermanos o discutiendo, tener diferencias? Pues ¿para qué si puedo pertenecer a la iglesia invisible? ¿Verdad? Es una idea, hermanos, totalmente descabellada. Entonces, es solamente rapidito lo que les di, hermanos, solamente mencionar los puntos que están ahí. Dese su tiempo para analizarlos, dese su tiempo para indagarlos, e inclusive, si tiene tiempo, métase al manual del bautista y chéquese todos esos datos. ¿Para qué? Para que usted tenga un conocimiento pleno de estas cuestiones. Repito, y con esto termino, el cristiano va a poder el hermano va a poder hacer una buena defensa del Evangelio en la medida que él conozca la doctrina de Cristo, ¿verdad? Conozca la palabra de Dios, conozca la Biblia, porque es la mejor manera de defender la sana doctrina. Que Dios les bendiga, hermanos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran adicionar a esta pequeña clase? Yo le preguntaba a la hermana, pero ¿cómo vamos a tener el manual del bautista? Y dice que por internet. Sí, bueno, mire, si tiene algún amigo bautista, pues dígale que se lo regale. O la otra opción pues ya que nosotros le manejamos la computadora, hermana, y todo eso, pues dígale, pues oye, que se lo imprima ahí. Son 74 páginas aproximadamente, 78 páginas, y ya va a poder tener el manual bautista físicamente, ¿no? Pero esto lo puede bajar uno del internet, o también lo regalan, ¿verdad? También lo regalan los bautistas. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Bueno, espero que este cuadro les sirva, hermanos, para cuando tengan la oportunidad de platicar con algún bautista, ¿va? Que Dios les bendiga.